No extraño para nada ya volver hacia atrás. Todo lo que he pasado lo haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer dejaron... Buenas noches. Hoy nos acompaña Arturo Guaitaya Quispe. Él es sociólogo de la Universidad Mayor de San Marcos y del barrio de Manchay, en Pachacamac. Él tiene una amplia experiencia en seguridad ciudadana, autor del libro Cuando los cerros bajan, ha participado en la alta gestión pública del Ministerio del Interior, pero actualmente se desempeña como coordinador de Indaga, que funciona como un centro de investigación y análisis del Ministerio de Justicia. Y hoy nos acompaña para conversar sobre la noción actual de seguridad ciudadana. Arturo, buenas noches. Gracias por la participación. Bueno, buenas noches, Enrique, y gracias por la invitación. Hay actualmente un hiperdiscurso en materia de seguridad ciudadana, ¿no?, que en otros países se denomina securitización. Muchas veces que ha generado también un abanico de profesionales, muchos de ellos turistas en el tema, que repiten. El mercado y la necesidad ha influido en construir una demanda en torno al concepto de seguridad ciudadana. En la actualidad, Arturo, ¿cuál es el panorama de la investigación académica, ya sea pública o privada, en materia de seguridad ciudadana? Pues a mí me parece bastante pertinente, digamos, esa entrada que haces, Enrique, porque en principio creo que hay dos grandes elementos, ¿no? Por un lado, más que asumir el elemento o este gran andamiaje de la seguridad ciudadana, creo que hay que, antes digamos, asumirlo como un hecho, pensarlo como un elemento dentro de las respuestas a los fenómenos del crimen, ¿no?, o de los crímenes. Digo esto porque en realidad, digamos, a modo de hipótesis, me parece que este gran relato de la seguridad ciudadana, que tiene más o menos 30 años en el Perú y es regular en América Latina, salvo en algunos países de la región, tiene como gran armazón la seguridad ciudadana, pero en muchos aspectos, sobre todo en el desarrollo más operativo, viene funcionando o se operativiza a partir desde la demagogia punitiva, ¿no? Desde la demagogia punitiva en intervenciones y acciones, y en algunas formas también, hasta diría, ingenuidades académicas, ¿no? Pensar, por ejemplo, que básicamente el número de incremento de mayor policías puede reducir algunos fenómenos y generando pues algunas líneas o grietas que podrían ser cajas de Pandora, pues, como construir sociedades policíacas, ¿no? Es decir, asumir que toda la sociedad sea policía para reducir las victimizaciones, pero no me refiero solo a eso, sino que en realidad hay un gran abanico de formas de empezar a mirar esta seguritización, como tú la planteas y ya la mencionas, que me parece clave. Y por otro lado, creo que este elemento de la seguridad ciudadana, en principio, antes de asumirla, y de ahí respondo un poco en la parte de investigación, da como para pensar, pues, asumida como una lógica de respuestas antes de fenómenos, ¿no?, o problemas, por decirlo de otro modo, ¿no? A mí me parece clave eso, sin que se llegue, pues, a esta mirada que, en el caso peruano, se empieza a poner un poco más de moda, que es, pues, la dimensión más criminológica, ¿no? Digamos, esta forma de asumir, que en realidad en las ciencias sociales se discutió en el siglo XIX, ¿eh? O sea, asumir las parcelas disciplinarias como conocimientos con ciertos procedimientos y que estas son de exclusividad de ciertos actores, ¿no? Hay una cierta vertiente que empieza a surgir ahora, que, digamos, al final es un abanico, es una apuesta, que es una dentro de muchas, me parece, y no para llegar solo a observar este elemento de la seguridad ciudadana, que sí, aunque tenga algunas oportunidades, por decirlo en términos positivos, sí me parece que en el contexto latinoamericano, por lo menos tienen dos elementos que son claves para el asidero contextual regional, ¿no? Por un lado, incorporar al sujeto, al ciudadano en este caso, como elemento central, ¿no? Y no solo a las instituciones de la seguridad, ¿no? Y por otro lado, pensar la seguridad más allá de lo que señala el Código Penal. Esos dos elementos en un contexto
postmilitarización, ingreso a la democracia en América Latina, en el caso peruano, son fundamentales, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un elemento problemático y que tiene luces y sombras, ¿no? Por no mencionar solo unos aspectos, y que en ese escenario se plantea, me parece también, ya la dimensión investigativa. Es decir, por un lado, en un andamiaje muy grande que asume, digamos, con pocos cuestionamientos, esta construcción de la seguridad ciudadana, que operativamente se desarrolla como demagogia punitiva en ciertas medidas, ¿sí? Y por otro lado, que plantea más bien unas ciertas formas de respuesta antes de ubicar claramente algunos fenómenos diferenciados, ¿no? En el Perú, que me parecen clave, y desde otra línea, tal vez, o otra cantera, más bien algunas apuestas que se parecen, pues, como a la criminología administrativa, media de control, con ciertos, que se suben a ciertos púlpitos, algunos pupitres desde la academia y asumen pues que es un gran relato válido y que esta mirada más de seguridad tiene limitaciones, ¿no? Una cosa es utilizar un método científico para poder observar un fenómeno criminal, ¿no? Y otra cosa es hacer uso retórico de terminología que están utilizadas en escuelas o corrientes criminológicas. No, son dos cosas distintas para justamente poder observar. Digo esto como antecedente de no solamente quizás una demagogia punitiva, sino una demagogia preventiva. Es priorización del individuo, no como objeto, sino como sujeto en una sociedad de tercerización tan individualista, se ha convertido en ciudadano, hasta cargo tú de la seguridad ciudadana, entonces. Y con ello, creo yo, una expansión del populismo de la junta vecinal, de la organización comunitaria. A mí me parece una falsa dicotomía esa mirada, pues, preventiva y de control, ¿no? Al final, digamos, en los quehaceres contra el crimen, necesitas ambos elementos, ¿no? Entonces, de nuevo, me parece una falsa dicotomía entre prevención y control. Efectivamente hay digamos, en términos operativos, una gran demagogia punitiva, y por otro lado, pues, digamos, un relato preventivo, ¿no? Que me parece más un gran relato, y que asume elementos tal vez de manera crítica, ¿no? Por ejemplo, la idea de que la ciudadanía es la encargada o la responsable, la que se le delega ciertas acciones de seguridad, ¿no? En lógicas todavía de colaboración, porque no es de manera abierta completamente, pero que de algún modo, en cierta medida, podría tener un tinte más bien neoliberal, por decirlo de un modo, ¿no? De descargar y reducir al Estado para ciertas funciones, ¿no? En esa mirada sí me parece, por un lado, digamos, perversa, esta forma de entender las formas, los códigos y las formas de participación, ¿no? Sobre el caso de la Junta Vecinal, sí es bastante interesante, ¿no? Porque en realidad en el Perú, la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, que nace institucionalmente en el año 97, es una organización y es la organización más importante desde la ciudadanía en la seguridad desde varias dimensiones, ¿no? Desde el control social informal en los barrios de todo el país, sobre todo en los que están en ciudades, y por otro lado, un elemento que a veces no se le presta tanta atención es que tienen participación directa en los espacios locales de políticas, ¿no? Ese elemento no es menor y me parece clave, y creo que el resultado y el esfuerzo con las luces que esto haya generado es también cosecha de la policía, pero sobre todo es cosecha de cierta policía, ¿no? Es decir, una policía que está más al lado de la ciudadanía y que a veces, y también tiene una serie de dificultades. Pienso sobre todo en las oficinas de participación ciudadana, ¿no? Del país, con los suboficiales en especial que se encuentran en estas divisiones, en estas comisarías. Yo creo que ahí, en principio, sobre estas formas de participación, darle una mirada adicional, ¿no? Porque de hecho, las juntas vecinales son importantes, pero no son importantes para todo, ¿no? O sea, no son un elemento único dentro de la seguridad
y tampoco dentro de la participación. O sea, es una organización voluntaria, apolítica, que participa con la policía, que la promueve la policía, y que ahí, si bien es cierto, tiene una fortaleza, porque el hecho de que se haya mantenido todos estos años es resultado también del acompañamiento de la policía, es también en parte, y lo digo con mucho cariño, también es un desafío, ¿no? Porque al final siempre está bastante conectado con la policía. ¿Está mal que esté conectado con la policía? Desde luego que no, sino me refiero a que los mecanismos de participación ciudadana en seguridad pueden y deberían ser múltiples, ¿no? No solo centradas en un actor, ¿no? Digamos, hay mucha literatura que sostiene este elemento de los mecanismos de participación sin que se centre en el vigilantismo, ¿no? Que en realidad es probablemente uno de los más peligrosos también, ¿no? Las formas y participación, digamos, responden también a mucho de las expectativas, las formas de los barrios y los territorios, y digamos, dentro de estos programas que se tiene sobre seguridad y ciudadanía, la Junta Vecinal, desde luego que es uno de los emblemas claves en el país, me parece, y incluso comparado con pocos en otros espacios regionales, pero no dejar de ver estos elementos, digamos, que también me parece son claves, ¿no? Un lado, la Junta Vecinal es importante, pero no para todas las actividades, y dos, hay otros mecanismos de participación que desde luego son importantes y clave, ¿no? Pienso en espacios juventudes, culturales, por ejemplo, de madres, o vinculados más a colegios, espacios. En realidad el abanico es bastante grande, ¿no? Podríamos ahí hablar un montón sobre... Y tiene además muchas organizaciones más allá de las juntas vecinales, pero no se pueden agrupar, porque cuando se agrupa de la estructura, desde el andamiaje, como dices tú. Entonces quieren sumarlos o como juntas vecinales, o como red de cooperantes, o como mandado para poder tener redes. ¿Cómo rompemos ese aislamiento y esa separación? A mí me parece que más bien después de 20 años, un poco más en realidad, de una serie de programas que no deseo que parezca que hay una suerte de desmerecimiento, por el contrario, a mí me parecen las juntas vecinales, VAPES, recooperantes, estos tres, bueno, son más los programas de la policía, que han generado muchos elementos que han permitido la participación de la ciudadanía en la seguridad, ¿no? Y me parece clave y la idea creo que no es ser mezquino y más bien reconocer un gran esfuerzo de la policía y sobre todo de los suboficiales de las comisarías, ¿no? Sí creo que al lado de ello y acompañado, lo que debería, digamos, tocar como siguiente paso en esa línea que tú planteas es más bien evaluar estos programas, ¿no? No evaluar para, digamos, construir y generar enemigos, sino más bien para desarrollar procesos de mejora, ¿no? No porque algo se hacía antes y ahora hay que seguirlo, ¿no? Sino más bien cómo es que podemos mejorar y optimizar los servicios y las atenciones y las acciones en cuanto a la prevención con la comunidad, ¿no? O sea, a mí me parece clave ese aspecto porque no se han desarrollado muchos elementos en esa línea, ¿no? Evaluar, digamos, estos programas, los otros, y más bien cómo es que se pueden mejorar algunos procesos, si estos son los programas, si hay que reajustarlos, en qué medida son estos los que responden a las necesidades institucionales, de nuevo, porque son construcciones de programas institucionales de un actor, de la policía, ¿sí? Que más bien, yo creo que la mirada es, ¿por qué no existen otros, no? Ahí creo que hay una discusión mucho más grande y sobre todo en el vacío, creo, ¿no? De una suerte de ausencia de elementos que articulen con los actores. Aún así, y hablando de estos, de los existentes, digamos, de los que están ahí presentes, creo que sí lo que tocarías, digamos, es más bien reevaluar estos que se tienen, qué ajustes se pueden hacer y cómo es que pueden responder mejores a las necesidades institucionales, ¿no? Por ejemplo, volviendo, y discúlpame si regreso en esto, es que las juntas vecinales en un momento
que nacen en el 97 de manera institucional, porque en realidad las formas de participación de la ciudadanía contra la delincuencia venía de antes y en realidad responden a procesos migratorios que se asientan en ciudades, en barrios, y que en ese contexto se generan y se empiezan a producir una serie de problemas. No olvidemos, Enrique, que en realidad los pandillólogos empiezan a surgir en el 90, ¿eh? Entonces, por ahí que varios sentidos de transgresión y de construcción de objetos desde la academia, pero sobre todo desde los sentires de la gente están vinculados, ¿no? ¿En qué? En el fenómeno de las pandillas, la microcomercialización de drogas y por otro lado, los delitos patrimoniales que se producen en el territorio, ¿no? Estos tres elementos, digamos, sobre los fenómenos, sobre los impactos de la gente, son los que hacen, digamos, como elementos activadores, ¿no? En personas que se asientan en territorios que se incorporan a un gran espacio costero y que, por otro lado, en paralelo, tienes a una institución policial que, pasada la violencia política y con el giro que se le da a la seguridad después de la derrota del terrorismo en el 92 con la captura de su líder, lo que se genera es más bien, bueno, cómo reconectamos con la ciudadanía, ¿no? Entonces hay algunos actores, policías, oficiales, que han, digamos, de manera contundente y también suboficiales han empezado en disputas institucionales, como en cualquier elemento, han empezado a abrir esa línea, ¿no? Entonces, estos son los elementos, solo para cerrar, estos son como los elementos que permiten, digamos, dar esta conjugación para que se institucionalice. Por un lado, la respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía y por otro lado, el sentido de conexión o de confianza con la policía. Digamos, y más bien después de 20 años, habría que ver, pues, ¿no? Bueno, lo menciono como pregunta, pues, ¿cómo es que después de este contexto se pueden mejorar acciones, procesos para lo que es clave, ¿no? O sea, mejorar el desempeño, la legitimidad, la confianza de las instituciones, por un lado, de la policía, y por otro lado, la respuesta a los fenómenos del delito, ¿no? Que ya no son los delitos de hace 20 años, que son solo pandillas. De hecho, los pandillólogos con las pandillas se fumaron casi, ¿no? Ambos. Y en realidad, sobre la extorsión, que de algún modo está concentrada en la franja costera, pero o delitos violentos, ¿no? Arturo, perdón. Entonces, es un escenario diferente. Sí, pero antes de hablar de esos nuevos escenarios, si bien es cierto estos elementos de los años 90, también es cierto que todo esto se dan en un contexto de populismo autoritario, en un contexto en que los años 90 es donde mayores leyes de participación, es en el año 97 en que se abren estos caminos de participación, y ahí lo que tú dijiste, ¿no? Y es verdad, para salvaguardar o pensando en las necesidades institucionales, y creo que eso se arrastra hasta ahora, porque las evaluaciones que se hacen a nuestras intervenciones públicas es sobre procesos y resultados, es decir, sobre ver cómo avanzamos institucionalmente, y no sobre los fenómenos justamente. Entonces vemos cuántos SEM tenemos, cuántas juntas vecinales más tenemos, cuántos casos más estamos atendiendo. Tú estabas mencionando respecto a estos fenómenos, ¿cómo hacemos para trasladar pues, los niveles de evaluación que tenemos? Y no mirar solamente procesos, resultados y esta criminología administrativa que tú dijiste hacia fenómenos reales y concretos que deberíamos estar movilizando, moviendo. Digamos, en esa dimensión, pues, un poco de la que venimos conversando sobre prevención media comunitaria, programas, ¿no? Que va un poco por ahí. A mí me parece clave, pues, sí plantear una evaluación de conjunto, ¿no? O sea, en varios de estos códigos, y cuánto de la responsabilidad se le tiene a un solo actor, ¿no? Porque si nos damos cuenta, incluso la conversación está centrada en un actor que es clave, que es fundamental, y hay una serie también de actores, ¿no? Por ejemplo, un poco planteabas tú al inicio sobre el estado de las investigaciones. Podríamos plantear cuánto es que se ha desarrollado en generación de evidencia, de datos, de información y todo ello. Y vamos, tampoco es que, por decirlo en términos positivos, hay varios elementos todavía como de oportunidades, ¿no? ¿Hacia dónde crees que van a apuntar las investigaciones, o hacia dónde deberían apuntar las investigaciones? Vemos la necesidad de hacer evaluación. Ahora, ¿quién debería hacer la evaluación?
Probablemente respecto de el trabajo policial, la CONGE, el Ministerio del Interior. Pero hay que hacer evaluaciones de carácter más integral, de pronto. ¿De dónde y cómo plantear evaluaciones? Hay algunas. El MINJUS hizo evaluaciones de estrategias, el Ministerio del Interior también hizo evaluaciones. Pues son evaluaciones intermedias, intentos, proxies. ¿Cuál es el camino, digamos, de las próximas investigaciones que se debiesen hacer, tanto en el mundo público como en el mundo académico privado? A mí me parece el caso como peruano bastante sui generis a nivel regional, comparando, pensando con los colegas de Brasil, de Chile y tal vez de Argentina, ¿no? Que digamos, porque tiene que ver mucho con el desarrollo de los actores que han estado vinculados a la gestión y a la elaboración del conocimiento y la publicación, ¿no? Porque hay, digamos, un grupo, digo, en el 2021 que están presentes, ¿no? Que hay varios como espacios, que digamos un gran grupo que todavía está desde la sociedad civil, ¿no? Otro claro, que empieza a emerger desde la universidad ilimeña, incluso por decirlo, ¿no? Por otro lado, algo bastante interesante es que incluso desde las mismas instituciones, ¿no? Pienso, por ejemplo, la escuela de posgrado de la policía, que hay bastante producción que se viene desarrollando, ¿no? Y es, digamos, bastante importante. Y un cuarto elemento que no me parece menor es, digamos, la producción regional, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los colegas del norte, sobre todo en La Libertad, y no solo desde una hegemonía disciplinaria criminológica, ¿ya? Sino más bien desde miradas diversas sobre problemas, ¿no? De pronto es un sesgo desde la sociología, ¿no? O las ciencias sociales en general. De pronto es un sesgo de ese tipo, ¿no? Pero sí me parece interesante, digamos, cómo es que se empiezan, digamos, como a germinar, porque todavía no sabes cómo por dónde vaya. No digo que vaya a ser bueno, ¿no? Al final de pronto se agota y se queda ahí. Pero sí me parece bastante interesante de cómo es que se empiezan a desarrollar relatos no centrados en solo ciertos actores, ¿sí? Por otro lado, no centralistas, sino más bien miradas desde otros espacios, ¿no? Ahora, esos son evaluaciones no necesariamente, pero sí hay algunos colegas, sobre todo economistas, historiadores, politólogos, sociólogos, antropólogos. El derecho, en el caso, digamos, un poco peruano y el regional, pues, tiene una tradición más grande, digamos, más pegada con la criminología, en algún momento con la criminología crítica. Con el derecho penal. El derecho penal. A veces el problema con esta mirada es que está más, digamos, no tanto desde la evidencia, bueno, más que evidencia, desde el trabajo de campo, ¿no? Por decirlo de otro modo. A mí me parece que hay una, digamos, en términos de cómo se produce, porque antes de pensar de lo que se produce, me parece que es quiénes lo producen, y hay un grupo, pues, de colegas casi sesentones, por ahí, otro cuarentones, que han tenido el inicio desde sociedad civil, no diré nombres, un grupo me parece más desde la universidad, treintones, y un grupo mucho más grande que son pues como veintones, ¿no? Que es mucho más grande todavía. Entonces probablemente esto de acá a algunos años sí alimente y ojalá pues se difumine ya en regiones, ¿no? Porque todavía hay una concentración limitada, pequeña, irregular, centrada, centralista, y desde ciertas lógicas de mirar los fenómenos en especial, ¿no? A mí me da esa impresión, entonces, digamos, puede que el escenario que se tenga de acá algún tiempo pueda ser muy auspicioso. Sí me parece que todavía plantean varios desafíos, ¿no? Y uno de ellos es que, de hecho, a diferencia de otros espacios, y no lo digo pues a modo solo de crítica, sino más bien como de oportunidades, por ejemplo, instituciones que vean seguridad y que generen y promuevan son bastante limitadas, ¿no? Más allá de las estatales, que son importantes y necesarias,
desde la academia todavía es incipiente, ¿no? No me refiero a hacer un posgrado o un pregrado en el fenómeno del delito, sino más bien en la articulación de actores para producir y en el respaldo institucional de financiamientos, de trabajo, de acciones que puedan desarrollar, ¿no? Sin ese espaldarazo puede ser bastante, digamos, puede que no tenga tantos resultados, ¿no? En términos de actores, ahora me parece un escenario más auspicioso que hace algunos años definitivamente. Yo pude como escribir hace algunos años, ¿no? Ya no, ni recuerdo, un texto sobre cómo se ha producido la academia, ¿no? Media como peruana, con algunos hitos, y creo que hay un escenario mucho más diverso, de nuevo, todavía centrado, no es una mirada tal vez ingenua de que todas las regiones van de la mano y hay una... No, tampoco pasa eso, ¿no? Creo que los colegas del norte, parte del sur, de Arequipa, algunos territorios, hay ciertos elementos y desarrollos que están avanzando, ¿no? Es cierto, el sector interior no es el único vinculado en seguridad ciudadana, lo hemos dicho sin número de veces, pero es el más visible. Es quien coordina para convocar el CONASEC, es quien activa a mujeres, quien mueve a salud para que el Centro de Salud Mental Comunitaria se active en territorios, digamos, es el volante. ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos? ¿Qué debería ser los próximos 60 días? De pronto, desde mi sesgo, o sea, en principio, y aunque suene medio capricho académico, el punto de partida debería ser, pues, digamos, el tipo de información que se tiene sobre las respuestas que se van a desarrollar, ¿no? Ahí todavía me parece que hay varios desafíos, ¿no? Suena de nuevo como medio capricho académico, en realidad no lo es, no va por ahí, sino más bien, pues, con que los tipos de respuestas que se puedan desarrollar y plantear en los territorios tengan lógica con el dimensionamiento de los problemas, ¿no? Creo que han habido varios intentos y esfuerzos con estas llamadas de emergencia, de pánico, de formas de intervención que apelan a la inmediatez, pero que en muchos casos no las resuelven y probablemente en algunos de ellos más bien las incrementen todavía, ¿no? Entonces, aunque suene, creo que es la tercera vez que lo menciono, como capricho, en realidad no lo es, y sí me parece clave, en principio, tener, digamos, información y conocimiento sobre los fenómenos que se producen en los territorios y que tengan al menos 3 características, ¿no? Para que no suene tanto a esta dimensión media academicista, ¿no? Que sean oportunas, que sean confiables, digamos que me parece clave, digamos que sea oportuna por un lado, confiable y que tenga rigor, ¿no? Oportuna porque si la información llega después ya no sirve, ¿no? Es decir, digamos, estamos casi cerrando el 2021 y este tipo de información nos la van a entregar el 2023, pues ya pasaron muchas cosas, ¿no? Pero esto es inevitable que te pregunte, Arturo, entonces, ¿cómo hacemos con la información que concentra el INEI o la información que concentran los observatorios de diferentes sectores? Creo que esa mirada es clave, o sea, ya tenemos el ENAPRES, que es una información interesante, rica, con ya una serie de años, y que puede ser desarrollada, desagregada, hasta ciertos niveles territoriales. Y de nuevo, regresamos, no, como tú lo planteabas, no a la evaluación, sino más bien a los evaluadores, a quienes hacen eso, ¿no? Y en esa línea, pues, digamos, los equipos técnicos regionales plantean todavía una serie de desafíos, ¿no? O sea, creo que ahí está el punto bisagra de cómo ingresar con disputas tal vez más claras con esta dimensión que conversábamos al inicio, ¿no? Que se operativiza como demagogia punitiva, ¿no? Pero que se revierte con la seguridad, ¿no? Entonces, más bien ahí, o a veces, pues, que se hiperpolicializa
toda la seguridad, ¿no? Que digamos es clave fundamental el servicio y las atenciones que desarrolla la policía, pero a la vez los otros elementos, ¿no? Y claro, al final, digamos, la información puede ser el punto de partida, pero no es el de la llegada, ¿no? O sea, no es digamos, la exquisitez académica de producir por producir datos, sino más bien producir información oportuna, confiable, rigurosa, que sea útil para los que tomen decisiones en los distintos niveles, ¿no? Y al final, sobre todo en las disputas más locales, ¿no? Ahí, digamos, está como lo clave, más allá, pues, de este gran relato que a veces uno escucha en algún tipo de medio, que mencionan, pues, los índices de inseguridad o el índice de crimen, y cuando dices después a qué tipo de índice se referirá, de pronto es mucho detalle, mucho quisquilleo, pero sí me parece como clave, digamos, empezar a mirar de qué fenómenos estamos hablando en los territorios, qué tipo de información, y que la hay en algunos casos, ¿ah? Desde luego que hay una gran dimensión que no la hay, y falta. Digamos, no es una mirada una mirada positivista o positiva ingenua, pero creo que con cierta información que ya se tiene desagregada se pueden tomar algunos tipos de decisiones a nivel local, y que esta es un punto de partida, pero no es del de llegada, y me refiero a eso, a que no es solo la información de inicio a fin, sino más bien los tipos de acciones, intervenciones, y que era un poco como conversamos, que no son solo preventivas, sino también son de control, dependiendo de los escenarios, fenómenos, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por la claridad que nos has entregado. Estas son un capítulo más de estas conversaciones de seguridad ciudadana, unos círculos de profesionales, rompiendo el academicismo justamente. Muchas gracias, Arturo, tus palabras finales. No, muchas gracias a ti, Enrique. Espero pues que este espacio, que es de diálogo, de discusión y de apertura, digamos, un poco mirar desde varios ángulos los fenómenos, a mí me entusiasman bastante, digamos, porque ayudan a lo que se necesita, ¿no? Creo que traer aire fresco, traer voces de diferentes lados, van a permitir en el fondo, pues, fortalecer estas miradas, y después seguramente los tipos de acciones, actividades que se puedan desarrollar tanto en la gestión pública como también en la academia, ¿no? Así es. Creo que ahí este diálogo es clave. Muchas gracias a ti, Enrique. Y ser más humano por nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha. Hoy esta noche de un amor nuevo,
humano, por nuestra nobleza, y así obtendremos la paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha. El día que yo me muera, al escuchar esta linda melodía, tus ojos se llenarán de lágrimas, mi corazón se estremecerá, te lo dice Chacalón y toda la nueva crema, ese Nicanor. Su nombre se llama mi lucha, llevados por un cruel destino, y ser más humano por nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha, y ser más humano por nuestra nobleza, y así hoy tendremos la paz y la dicha, y ser más humano por nuestra nobleza.